Sin embargo, tienes un análisis de frente cómo está el sistema de salud en el país, entre ellos Sonora. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, con el gusto de saludarte. Pues sí, en efecto, nos dimos a la tarea, sin embargo, de revisar cuatro de los principales indicadores que utilizan a nivel internacional, entre ellos la OMS y la OCDE, para analizar cómo se encuentra la infraestructura y el nivel de personal en diferentes territorios. Y lo que encontramos en México es que, bueno, realmente solo 6 entidades de la República Mexicana cumplen con los estándares mínimos. Es decir, no es que sean buenos niveles, sino que son suficientes. Y los que realmente salieron bien fueron la Ciudad de México, Chihuahua y Guerrero. Y los que alcanzan, digamos, el límite son Tamaulipas, Nuevo León, Tabasco y Baja California. En el caso de Sonora, por ejemplo, lo que nos encontramos fue un nivel bajo, aunque cabe decir que tuvo buenos niveles de mortalidad, es decir, un nivel de mortalidad por debajo de la media nacional, lo que es algo positivo, y también tuvo médicos suficientes per cápita, ¿no? Lo que la OCDE y la OMS dicen es que, por ejemplo, cada país, igual que los estados, deben de tener más de 3 médicos por cada 1,000 habitantes. Y en México, por ejemplo, la media es de 2 médicos por cada 1,000 habitantes. En el caso de Sonora, lo que tenemos es que sí cumplen con esta media internacional, Luis Alberto. En Sonora hay 2 médicos por cada 1000 habitantes. Exactamente en Sonora tenemos, mira, te voy a dar la cifra exacta de médicos. En Sonora tenemos 1,6 médicos por cada 1,000 habitantes. Es decir, casi rayan con lo que la OCDE establece como un mínimo adecuado. 1.6. Así es. Oye, y en cuanto a camas, ¿nomás mide el número de médicos y los servicios? En cuanto a camas, en el caso específico de Sonora, lo que establecen los indicadores internacionales es que debe haber 4 camas, 4,3 camas por cada 1,000 habitantes. El caso de Sonora, ahí en este indicador, no cumplió con el mínimo, ya que tiene una cama por cada 1,000 habitantes. Entonces, en ese resultado, pues salió bajo. Y en el número de enfermeros, lo que las organizaciones internacionales indican es que debe de haber también entre 2 y 3 enfermeros por cada médico. Y también en ese número, pues Sonora salió bajo. Si no mal recuerdo, fueron entre 0,4 y 0,6 enfermeros por cada médico Tiene Sonora. en Sonora. ¿Y qué nos dicen estos indicadores? ¿Por qué son importantes? La medida, digamos, de médicos, lo que nos establece es que va a haber menos saturación en los servicios y va a haber la posibilidad de dar una atención mucho más personalizada. Lo mismo pasa con los enfermeros por médico. Mientras más asistencia tengan los médicos, mejor van a poder cuidar de los enfermos. Y en el caso de las camas, que son en este caso camas sensibles, las camas sensibles son las que se les dan a las personas que ingresan al hospital, ya sea para que les den diagnóstico, los atiendan, es decir, son las camas que se dan cuando ingresa alguien al nosocomio. Y eso generalmente es un indicador que se utiliza para ver qué tanto servicio pueden proveer en la población. Y en el caso de la mortalidad, bueno, es un indicador generalmente utilizado para medir la efectividad del servicio, aunque ahí hay cierta reserva de la Secretaría de Salud, porque la Secretaría de Salud lo que dice es sí, puede servir para medir la efectividad, pero no es un indicador completo porque
medir la efectividad e inclusive la calidad de los servicios, pues es algo que requiere de más indicadores, ¿no? Por eso en la nota lo que referimos es que estamos hablando de capacidad de servicio por nivel de infraestructura y personal, más no la capacidad para atender en términos de calidad, ¿no? Porque eso puede ser una cuestión completamente diferente. Bien, a ver, entonces recapitulando, ¿y el país cómo estaría? ¿Cumple los parámetros de la OCDE? Porque me dice Sonora, o lo que dice el Sí, parámetro internacional son 2 médicos por cada 1.000 habitantes. Nosotros tenemos 1.6 por cada 1.000 habitantes. El parámetro internacional dice 4.3 camas por cada 1.000. Nosotros tenemos una por cada 1.000. De enfermeros 2 o a 3 por cada médico. Nosotros tenemos 0.6. O sea, en 2 parámetros estamos prácticamente no los cumplimos, por lo que me dices, ¿verdad? así es. ¿Cómo está el país? Es decir, ¿los El, cumple? pa- el, el país, digamos, no alcanza realmente los parámetros internacionales. Estamos hablando de que a nivel nacional hay 2 enfermeros y 2 médicos por cada 1.000 habitantes, cuando la OMS dice, a ver, tenemos que tener cerca de eh, 3 médicos por cada 1.000 habitantes y tenemos que tener al menos 2. Pero la orden lo que nos dice es que a nivel internacional hay, hay 3 enfermeros por cada médico, es decir, más de lo que tiene México, y 9 médicos por cada 1.000 habitantes, es decir, casi 4 veces lo que tenemos, o un poco más de 4 veces lo que tenemos en México. En el caso de las camas, lo que los países, la media de los países de la OCDE tiene son 4.3 camas por cada 1.000 habitantes. México tiene en promedio 0.9 camas por cada 1.000 habitantes, casi una cama, es decir, 4 veces menos de lo que establecen los indicadores internacionales. En el caso de la mortalidad, no existe un indicador internacional, porque esa es una cuestión que responde a las circunstancias de cada país o de cada región. Entonces, lo que ahí recomiendan es que se calcule con base en la media nacional. Y lo que nos dice la media nacional es que en México hay un nivel, digamos, adecuado, porque no supera entre el 20 y 75% de los casos en personas que ingresan al hospital. Entonces, en ese sentido, el país sí cumple, solo que hay estados como Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Yucatán, Tamaulipas y Baja California que exceden, digamos, la mortalidad, el nivel de mortalidad a nivel nacional. Entonces, Efren. Lo que concluimos con este análisis es que al país le hace falta más infraestructura médica y más personal médico, sobre todo considerando que hoy en día el sector público presupuestario invierte el 2.6% del Producto Interno Bruto en servicios médicos, cuando a nivel internacional se recomienda por lo menos un 6%. Entonces sí estamos a muy buen tiempo de revertir esta situación. Al parecer el actual gobierno planea invertir un poco más este año. Esperemos que sí sea, porque no invertir en salud implica no invertir en desarrollo e inclusive impacta en términos negativos no invertir en salud, en la economía y en términos de pobreza. Muy bien. Te agradezco mucho, Efrem, como siempre, y estamos en contacto. Muchas gracias. Claro que sí, muy buen día a toda tu audiencia. Igualmente, corte y volvemos. Lorenzo Meyer, las medidas de los bancos, Constellation Brands que cancela en Mexicali y cómo está en Cajeme el sistema educativo de la Secretaría de Educación para Sonora, los comerciantes, cómo está la frontera con Arizona y mucho más aquí en Proyecto Puente.